Ahora bien, veremos lo que son técnicas estadísticas. Primeramente, tenemos lo que son requisitos de sistema de calidad. Estos están establecidos por los diferentes puntos de la normativa que se está adaptando en este punto. Estos requisitos están asociados a normas de sistema de calidad, tales como la ISO 9001, o bien su paralela para la elaboración de calibración y ensayos. Aquí podemos encontrar los siguientes ejemplos de requisitos o requerimientos. Requerimientos del cliente, revisión de requerimientos relacionados con el producto, proceso de compra de insumos, verificación de compra de insumos, control, monitoreo y dimensiones del producto. Luego encontramos lo que son herramientas estadísticas. Estas nacen para poder dar soluciones a las estadísticas de la metrología. Y por último, encontramos lo que son necesidades. Como la palabra mismo lo dice, es la necesidad de cumplir con el requerimiento impuestos por las normativas que ya hemos adoptado. Bien, estos requisitos impuestos por el cumplimiento con una norma implica el suplir de una necesidad que nace de dicho requerimiento. Tenemos las siguientes necesidades por cumplir, que serían necesidad de determinar los requerimientos y necesidades de los clientes, necesidad de asegurar y confirmar la retroalimentación del cliente, necesidad de asegurar la realización del proceso y conformidad del producto, necesidad de asegurar la competencia técnica y efectiva de las capacitaciones. Y por último tenemos la necesidad de asegurar el control del equipo de monitoreo y medición. Luego vamos a tener lo que son las técnicas estadísticas para aplicar. En primer lugar podemos ver que tenemos el análisis de medición o incertidumbre de análisis de medición. Este de aquí es el conjunto de procesos que nos va a permitir elaborar la incertidumbre de medición bajo el intervalo de condiciones en que este sistema va a operar. En segundo lugar, vamos a encontrar lo que es análisis de capacidad de procesos. Este es el estudio de la variabilidad y la distribución de un proceso para determinar la confiabilidad que dicho proceso va a producir los elementos de acuerdo a las especificaciones requeridas. Como tercer punto, vamos a encontrar lo que es tolerancias estadísticas o límites de especificaciones. Estos de aquí están compuestos por tres factores, los cuales son la variabilidad del proceso, la seguridad del cliente y la incertidumbre de la medición. Y por último tenemos las estadísticas descriptivas. Estos son procedimientos para la manipulación y presentación de nuestros datos, ya sean los cuantitativos, que es de una manera que nos permita determinar las características y la distribución de nuestros datos. Soy Andrea Vizcaíno y bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de la estadística en la metrología. Como ya sabemos, la metrología ha causado un gran impacto en la sociedad sin nosotros habernos dado cuenta. Pero bueno, antes de basarnos a la estadística en la metrología, vamos a ver la importancia. La metrología es una de las más importantes bases para el éxito, desarrollo económico y científico de nuestro país. Bueno, como ya sabemos que la metrología es muy importante en cualquier área de todas las ingenierías, pero en una carrera como ingeniería mecánica es totalmente dependiente de ella. ¿Qué quiere decir? Que es dependiente de la medición y de su credibilidad. Entonces sabemos que la metrología es un pilar de apoyo muy fundamental para la ingeniería. Ahora, ¿por qué se utiliza la estadística en la metrología? Bueno, la importancia de la estadística en metrología se debe a que con ella se puede estudiar los fenómenos inciertos o aleatorios. ¿Qué nos quiere decir? Que los fenómenos no se pueden predecir con certezas. Entonces, la estadística sirve para tomar decisiones respecto a nuestras características que queremos evaluar. Esta característica se la denomina variable aleatoria, puesto a que es una variable que puede ser tomada en cualquier valor de un conjunto determinado de valores. Bueno, entonces sabemos que la estadística cumple un papel muy fundamental en la metrología para que nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones al momento de querer evaluar algún resultado o investigar algunas mediciones y entre otras.
Bueno, yo le voy a hablar sobre los tipos de herramientas o procesos que se deben aplicar al momento de utilizar estas herramientas. ¿Qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un equipo, aparato o máquina que realiza la lectura de una propiedad. Calibración del instrumento. Los instrumentos de medición se calibran conforme a los patrones nacionales de pesos y medidas. ¿Qué es la precisión? Se habla de precisión cuando existe la ausencia de errores sistemáticos y es el grado de similitud entre dos o varias mediciones consecutivas del mismo objeto. ¿Qué es la resolución? Es la menor división o la lectura más pequeña que se puede hacer a un instrumento de medición. ¿Qué es el rango? El rango indica cuál es la medición mínima y máxima que se puede realizar con un determinado instrumento de medición. Buenos días, compañeros y compañeros. A mí me toca dar sobre los tipos de herramientas. El tipo de herramienta, como tenemos 4 tipos de herramientas más importantes, que es el ginómetro, la cinta métrica, el plomado, el calibre o pie de rey. El ginómetro es un ginómetro de transportador de ángulos de instrumentos de medición de ángulos, con forma de semicírculos o círculos graduados. En 180 a 360 utiliza para medir o construir ángulos. Este tipo de herramientas nos sirve para la transportación de medidas de ángulos de una estructura que queramos hacer. Como bien sabemos, hay ciertos tipos de materiales o ciertos tipos de estructuras que los ángulos son muy difíciles de sacar. Utilizando este tipo de herramientas podemos sacarlo más fácil. La otra es la cinta métrica. La cinta métrica es un instrumento de medición con la particularidad que está constituida en chapas metálicas flexibles o una lámina de fibra de vidrio, dividida en unidades de medición como milímetros, centímetros, metros, etc. Este tipo de instrumentos lo suelen utilizar mucho en los trabajadores en empresas y trabajadores albañiles, porque les facilita mucho tomar una medida, no es tan exacta, pero sí pueden empezar a hacer tu trabajo utilizando la cinta métrica. El plomado. El plomado se mide verticalmente y está formado por un cuerpo que hace contrapeso y normalmente cilíndrico, y contiene una cuerda auxiliar metal para suspensión del citado del cuerpo. Este plomado se suele utilizar muy bien para tomar medidas de columnas para ver si que están rectas o viradas las columnas. El calibre o pie de rey. El calibre o pie de rey es un instrumento de acero aliado que se utiliza para la medición para la longitud en más universal que existe. Este instrumento nos sirve mucho en los talleres para tomar ciertos tipos de medidas a las piezas que queramos utilizar y transportar las medidas a un torno. Y este es un instrumento de medición que es muy efectivo y su precisión es más o menos exacta que las otras. Gracias. Aplicación de las herramientas de estadística para mejorar la calidad de los procesos en la producción. Usualmente en la mayor parte de empresas es común encontrar que en los procesos de producción se obtengan una cantidad de productos que son defectuosos, que se deben desechar, o en algunos casos hacerle únicamente un reproceso para que cumplan con las especificaciones dadas. Como un ejemplo usaremos el estudio que realizó una empresa colombiana en el que aplicaban herramientas estadísticas para ver la diferencia entre aplicarlas y no aplicarlas al usar costos de producción. En este caso llegaron a una gráfica de control en la que conservaron los procesos afectados. En esto ellos decidieron llegar a dos tipos de causas, fueron las causas comunes y las causas asignables. En cuanto a las causas comunes suelen ser muchas y cada una produce pequeñas variaciones en el proceso. Son difíciles de eliminar ya que se pudieron haber evitado si se realizaban las correctas mediciones con herramientas estadísticas. Y en cuanto a las causas asignables, el hecho de usar correctamente las herramientas estadísticas hicieron que sea fácilmente identificar errores y así su eliminación. Si son aplicadas de esta forma son relativamente fáciles de eliminar por parte de operarios y técnicos, aunque suelen ser pocas pero con efectos importantes si es que no se toman las medidas necesarias.
Como se esperaba de este estudio, se llegó a la conclusión de que aplicando herramientas estadísticas y su correcto uso, ya no habían gastos excesivos de material, mano de obra y equipo, a su vez de que ya no habían tantos productos defectuosos